Iniciemos en esta tarde con una bendición especial. Estudiamos su palabra porque el apóstol Pablo dice a los hermanos de Roma, en el capítulo 15, porque las cosas que sucedieron antes a nosotros se nos enseñan, a fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. A Dios gracias por poder en este día continuar con el pequeño estudio de la palabra del Señor. Leeremos en Job capítulo 28, versos 20 a 28. Estudiamos ayer algo de la sabiduría, pero hoy estudiaremos las tres sabidurías que presenta la palabra del Señor. Mañana nos dedicaremos a estudiar la sabiduría que es del cielo. Job 28, versículo 20 al 28 nos dice: ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a todo ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron: su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos. Al dar peso al viento y poner las aguas por medida, cuando Él dio la ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos, entonces la veía a la sabiduría. Él y la manifestaba, la preparó y la descubrió también. Y dijo al hombre: he aquí, que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Conocemos nosotros, hermanos, que todos los seres que vinimos a esta tierra, venimos con alguna sabiduría. Todos entendemos eso. Claro, los niños, desde, podemos decir, cierta edad, de unos 6 meses, digamos así, comienzan a manifestar su sabiduría. La que va creciendo, conforme también el cuerpo crece. A esa sabiduría la Biblia le llama terrenal o también animal. Las personas se ofenden cuando los comparamos con el animal, pero lo que sucede es que solo hay 3 reinos en la tierra: el vegetal, el mineral y el animal. Y por deducción nosotros no pertenecemos a los metales ni a los otros seres, somos animales. Hoy dicen que son 4 reinos, pero lo pasado queda siempre lo mismo. Así que, hermanos, la sabiduría terrenal o animal es la que nosotros tenemos desde que venimos a esta tierra. Versículo 7 del capítulo 10 de Jeremías habla un poco de estas cosas. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Esa sabiduría terrenal es la que desarrollamos todos. Y algunos, desde luego, la desarrollamos más, o la desarrollan más. Pero hay un momento determinado en la vida en que la sabiduría natural nos va a disponer para aprender de la sabiduría celestial o la sabiduría de lo alto. Pero también en esas mismas condiciones
porque estamos dotados de libre albedrío, el hombre podrá escoger rebelarse ante todo lo bueno que Dios traza e irse por el camino que Él quiera, y esa es otra clase de sabiduría. Estamos viendo la sabiduría terrenal. Todos se infatuaron y entontecerán. Enseñanza de vanidades es el leño. Primera de Corintios 1:26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. Hay sabiduría según la carne, dice Pablo a los hermanos de Corintio. Y que en esa sabiduría no entramos mucho los creyentes. La sabiduría carnal es para cierta clase de personas, y Dios no guiona a nadie por ninguna clase de sabiduría. Él la dio y nos da la oportunidad para que nosotros escogiésemos ese camino que en nuestro parecer era el mejor. Ni muchos poderosos, ni muchos nobles. En este mundo no hay muchos creyentes nobles, no hay muchos creyentes poderosos, no hay muchos creyentes nobles. Hay algunos, sí, hijos de Dios que son representativos de la tierra, podemos llamarles así. Pero en lo general, la mayoría de los creyentes no tenemos mucha fama. Aquí no hay ninguna fama de ningún modo, porque Dios nos ha escogido para algo que es superior a esta vida carnal que nosotros tenemos. Pero esa sabiduría no conoce a Dios tampoco. No es, podemos decir, una sabiduría mala, para diferenciarla de la sabiduría diabólica. Pero en esa sabiduría humana, la gente no conoce a Dios. Dice Jeremías 4:22, porque mi pueblo es necio, no me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Usted conoce la diferencia de estas formas en que Dios quiere que nosotros podamos aprender. La sabiduría del cielo, dice, la terrenal es aquella que no permite conocer a Dios. Y lo dice en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 8. Hablando de las sabidurías del cielo, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si lo hubieran conocido, esa sabiduría de lo alto que dice Pablo en los versículos anteriores, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. En la sabiduría terrenal, en la sabiduría carnal, es que los judíos, por llamar así, fueron los que crucificaron al Señor de gloria. Esa sabiduría humana, animal, terrenal, claro, tiene también la desventaja que muere. Cuando muere el hombre que la posee, ahí murió también la sabiduría. Ustedes recuerdan cómo se llamó el señor que dirigió a los pipiles aquí en Cuscatlán. Qué barbaridad. Ni uno me levanta la mano allí para decir yo. Ya se olvidó, ¿verdad? Nadie se acuerda casi, hermanos, de Atlacat. Porque se olvida. La sabiduría de los hombres cuando ellos mueren perece. Y eso es natural en la vida del hombre. A ver si recuerdan los salvadoreños. ¿Cómo se llama el español que vino a pelear con los pipiles aquí a la tierra?
Tampoco, ninguno levanta la mano. Ahí levanten la mano para verlo. No, si no, no saben, ¿verdad? Se llamó don Pedro de Alvarado. ¿Qué saben los salvadoreños de don Pedro de Alvarado? Nada. Nada. Porque la sabiduría de los humanos perece. Indiscutiblemente la Biblia lo dice y no podemos esperar otras cosas. ¿Saben quién fue el que descubrió América? ¿Quién descubrió Centroamérica? ¿Cómo se llamó ese señor? Yo creo que la mayoría ya no recuerda. Ya no sabe quién fue Cristóbal Colón. Porque así es, hermanos. ¿Y cómo vamos nosotros a cambiar la palabra? La sabiduría de los hombres perece. ¿Ustedes fueron amigos del que descubrió la vacuna contra la rabia? Levanten la mano. Tampoco la quieren levantar, ¿verdad? ¿No se acuerdan quién descubrió la vacuna contra la rabia? Un señor que se llamó Luis Pasteur. Yo recuerdo a él porque fuimos amigos. Íbamos a cortar café cuando estábamos pequeños. Pero ya la gente, ¿quién sabe quién es Luis Pasteur? Grande el hombre. Pero la sabiduría humana perece, hermanos. Y así en tantos acontecimientos que podemos tener. No. Y si le preguntara a usted que si conoció a Tutankamón, ¿qué va a decirme? A lo mejor me dice, te estás pensando locuras, hermano. No, Tutankamón existió, dicen los historiadores, 3000 años antes de Cristo. Y fue un rey que no tuvo hijos. Pero quién sabe más de Tutankamón. Fue grande allá en los tiempos, pero ya pasaron tantos años y todos se han olvidado de Tutankamón. Es que la sabiduría carnal perece. Acuérdense de esta palabrita porque lo vamos a utilizar. Salmos 49:10. Pues verá que aún los sabios mueren. No se puede evitar que un sabio muera con su sabiduría porque no ha investigado la cura. No sabe qué virus lo mató a él. Estaba haciendo un payasito ahora que él anda en la calle porque quiere matar al virus al coronavirus, dice. Como él no me mata a mí, yo lo voy a matar, dice. Bien, pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio. Este no es Salomón, hermanos. Como no es el mismo. Es que está diciendo, ¿verdad? No, no es el mismo. Este es Salmos, es el papá. Que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Decía esto sí Salomón, ¿verdad? A otros la dejan. ¿Por cómo va a ser la sabiduría de los hombres para estas cosas? Es lo que nosotros concluimos de la palabra del Señor. Pero los hombres se prestan, algunos, a la sabiduría diabólica. La sabiduría terrenal se puede prestar a la sabiduría diabólica, o se puede prestar a la sabiduría del cielo. Pero muchos de los seres humanos que han venido a esta tierra, cuando tuvieron su libre albedrío, tomaron la determinación de ser sabios para hacer el mal, pero el bien nunca lo pudieron hacer. Así dice Jeremías. Leemos estos versículos de 2 Tesalonicenses 2, 9 a 10. Porque claro, la sabiduría diabólica se puede diferenciar de las otras sabidurías.
Y por lo tanto tiene algunas características bien definidas en este mundo para que nosotros los creyentes podamos, hermanos, apartarnos de tales cosas. Entonces dice la Biblia, por Pablo, ya leíamos este versículo en estos días, de un modo, hoy vemos en otro aspecto, dice inicuo, refiriéndose al anticristo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Su sabiduría es satánica, desde luego, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Lo estudiamos desde otro punto a este versículo, pero hoy lo estamos viendo desde el punto de la sabiduría. Y con todo engaño de maldad. La sabiduría diabólica es engañosa, pero en el fondo está cubierta de maldades. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Sí, eso sí, ¿verdad? Por cuanto no recibieron el amor, oiga, no recibieron el amor de la verdad. No quisieron estas gentes aprender la verdad. Porque la verdad, como dice Pablo a Timoteo, en su segundo capítulo de la primera carta, que el que quiere ser salvo tiene que conocer la verdad. Y hice alguna referencia que las personas que quieren conocer al Señor tienen que buscar. Él ya no buscó. Él está apostado en cierto lugar. Pero los humanos tenemos que buscarlo si nosotros queremos caminar por esas sendas del bien. Y sobre todo, hermanos, en el camino de la salvación. Pero la otra, la diabólica, es engañosa. Y esa sabiduría protege al mal, desde luego. Están confinados todos en ese sentido. Así que la sabiduría diabólica es una sabiduría que protege, hermanos, el mal. Hablábamos de el profeta falso, dice la Biblia, ¿verdad? Que era profeta falso, Balaam. Y que Balaam amó el premio de la maldad. Consciente Balaam o inconsciente, pero él se fue por el camino de la maldad. Esta es sabiduría diabólica. El siguiente versículo nos dice que han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Decía hace poco que Balaam era un hombre inteligente, hermanos. Un hombre sobresaliente, con dotes especiales. Pero lastimosamente, él escogió la sabiduría diabólica también. Judas 18. Los que os decían en el posterior tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados. Oye, según sus malvados deseos. Es contra Dios. Esa sabiduría diabólica es contra Dios. Dice el apóstol Pablo a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 3, del versículo 1 al 5, allá aparece una lista de personas. Pero ella dice que aparecen los burladores, los amadores de los deleites, los ingratos, dice también, los crueles. Pero en el versículo 5 dice que tendrán apariencia de la piedad, pero negarán la eficacia de ella. La persona con su boca nomás. Pero dice el versículo 5, a los tales evita.
Cuando detectamos nosotros, hermanos, que un personaje está siguiendo los caminos diabólicos, es porque su mente es diabólica. Y porque una señal es que escoge el camino de la maldad. Ya veíamos los apóstatas, ¿verdad? Pero esta sabiduría diabólica también tiene la condición que es contra Dios. Se opone, hermanos. Desde luego, si es mala, se opone a todo lo que dice Dios. Versículo 23 de Jeremías 7. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, es el pueblo de Israel. Y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. 24. Y no oyeron, oye. Y no oyeron ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado. Esta sabiduría diabólica es, hermanos, opuesta al bien. Ya vimos varios versículos. Pero dice que el pueblo de Israel estuvo en la dureza de su corazón malvados. Y usted sabe que no todos los israelitas van a ser salvos. Usted sabe que Dios condena a Esaú como fornicario. Usted sabe bien que Judas se condenó. Eran israelitas, al menos estas dos personas, pero hay un montón, porque la Biblia dice que no son todos israelitas en la carta a los romanos. Todos los que han nacido en Israel, dice, sino que son israelitas los que son en su corazón. Así que no estamos diciendo que cómo es que Dios se equivocó. No, estamos diciendo que el pueblo de Israel no todo fue del agrado de Dios. Y ahí nació gente condenada, como Coré, como Datán, como Abirán. En sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás, y no hacia adelante. Filipenses 1:28 hace una advertencia a todos nosotros creyentes, hermanos. Porque sabemos que la sabiduría diabólica va a intentar estorbar el camino de Dios, porque es enemiga. La sabiduría diabólica es enemiga del amor de Dios. Entonces, cuando esta gente salga al camino, ya les decía que Pedro dice, a esas personas no los oigas. Pero dice el verso 28 de Filipenses 1, y en nada intimidados por los que se oponen. ¿Está tomando ustedes nota de estos versículos? En nada intimidados. Hay gente diabólica que se va a oponer, hermanos. Pero nosotros, dice la Biblia, no tengamos miedo a esas personas. Y si algún día a alguno de ellos le vemos cachitos, pues entonces con más facilidad los vamos a distinguir. Pero ni aún así vamos a tenerles miedo. En nada nos debe de intimidar esas personas que tienen sabiduría diabólica. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios. Una de las bendiciones de la sabiduría del alto es que salva, hermanos. Es que siente la persona esa libertad en su corazón. Así que llegamos a la sabiduría celestial y se inicia, yo creo, con el temor al Señor. En nuestra sabiduría natural se llega a esos
momentos de hablarnos el Señor. Y cada quien va a escoger lo que estamos hablando. O el camino del cielo o el camino del infierno. El que se va a disponer, la persona que se va a disponer, hermanos, para todo el mal que está por delante. Salmo 111, verso 10 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Si queremos la sabiduría del cielo, hermanos, vamos a iniciarla con el temor de Dios. Un temor del que hemos hablado por esta misma pantalla. Ese temor verdadero, ese temor sincero, ese temor de preocuparnos de lo que van a decir los demás, ese temor de encontrarnos con ese gran Dios que ha prometido tantas cosas para nosotros aquí en la tierra, pero son mejores las cosas del cielo, naturalmente. Así es que esa sabiduría, como estamos hablando, comienza con el temor, y Dios se va a encargar de poner en nosotros, en cada creyente, esa sabiduría que para tanto nos va a servir aquí en la tierra también. Desde luego, es dada por Dios. Versículo 6 de Primera de Corintios. Capítulo 2 de Primera de Corintios, versículos 6 a 9. Sin embargo, dijo Pablo a estos hermanos, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no la tienen, dice Pablo. Y sabiduría no de este mundo, no de este siglo. Sabiduría no de este siglo, hermano, no de lo que está aquí en la tierra. Ya saben ustedes esa expresión de Pablo. El príncipe de este mundo, dice, ha sido echado fuera cuando te habla del Satanás. La sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Una vez más. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Hermoso esto, hermano. Versículo 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son los que Dios ha preparado para los que le aman. Por eso es que es útil estudiar la palabra, porque cuando estudiamos la palabra nos damos cuenta de esa bondad de Dios y que está Él deseando para cada uno de nosotros. Esa sabiduría, hermanos, del cielo tiene el poder de cambiar el alma, el espíritu y el corazón. Esa sabiduría del cielo hace nacer de nuevo a las personas. Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Oye, el testimonio de Jehová es fiel. La palabra de Dios es fiel, está diciendo siempre el salmista, que hace sabio al sencillo. Sabiduría no para esta tierra, es para la sabiduría que vamos a utilizar en el cielo, hermanos. Así es que usted no esté triste porque solo estudió primer grado. No. Eso no puede entristecer a ningún creyente, porque no tiene ningún título aquí. No, eso no. Gracias por los que tienen títulos.
aunque sean comprados algunos. Pero nosotros tenemos la sabiduría más importante, la sabiduría más grande, hermanos. La sabiduría, podemos decir, la sabiduría nacida del amor de Dios para hombres y mujeres. Esa sabiduría es la que da al hombre o a la mujer dotes muy especiales. Santiago 3, versículo 15 a 17, dice él: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Y Santiago está diciendo en el versículo anterior que cuando la gente está peleando, que cuando la rencor y todo eso, dice. La gente dice estamos bien con Dios, pero no, dice Pablo, si la gente está ya celosa, si la gente está haciendo otras cosas, dice que no. Y entonces Santiago ahora dice, esta sabiduría, eso que se mete en problemas de esta tierra, por decir así, esa no es la que desciende del cielo. Se nos ha quedado todavía la sabiduría terrenal, la sabiduría animal. Bueno, a los creyentes no, por supuesto, ¿verdad? Pero cuando vemos que la gente incrédula prospera y todo, y en medio de la maldad, esa es sabiduría, dice, diabólica. Me decía un hermano en cierta ocasión, ay, a mí a saber por qué el Señor no me da dinero. Y él estaba quejándose injustamente. Y decía yo, tanto que trabajo, me dijo, en la obra. Él de vez en cuando iba conmigo a los cantones a visitar gente. Pero a mí no me da Dios dinero. Yo no entiendo por qué a gente tan mala le da dinero a él. Y él se refirió al narcótico, ¿cómo se llama el colombiano? Bueno, ustedes saben quién es, ¿verdad? Los que están formados cigarrillos de él ya saben quién es, a quién me estoy refiriendo. Pablo Escobar Gaviria. ¿Por qué le da a ese hombre tantos millones? Le dije yo, no. No, es el Señor. No le da dinero a ese hombre. Y entonces me dice el molestado, ¿verdad? ¿Y quién le da, pues? Bueno, ya que usted me está preguntando, le digo yo, eso es lo del diablo. ¿O creen ustedes que Dios va a dar dinero a una persona para que vaya a matar a otros? Así con balas, ¿verdad? O para que despaciamente esté matando con su droga a otros. Que no le respeta a niños, ancianos, viejitos, nada. Él cuando quiere su plan, él hace. Bueno, así es más bien. Y los hermanos pensando que esa gente la está protegiendo el Señor porque tiene dinero. No. Nosotros debemos de saber en qué situación nos encontramos aquí. ¿Y qué está esperando, hermanos, Dios de cada uno de nosotros? Entonces dice el versículo 16. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Oye. Pero la sabiduría que es de lo alto, aquí viene la diferencia. Aquí viene lo que nosotros tanto queremos anhelar y vivir. La sabiduría que es de lo alto es pura, dice Pablo. Perdón, Santiago, es primeramente pura. Pura, hermanos. Sin mezcla, ¿verdad? De inmundicia. Sin mezcla de maldad, entre otras palabras. Esa sabiduría que Dios da. Esa sabiduría, dice la palabra, es pacífica. La sabiduría de los creyentes verdaderos, porque ya vamos comprendiendo que hay creyentes falsos, que no se van a preocupar por estas cosas, hermanos. Pero la sabiduría de lo alto pondrá en los hermanos paz. Nos veremos todos en la
congregación en paz. Nos veremos todos fuera de la calle en paz. Es la condición de la sabiduría del cielo. Es amable. No puede ser contestado una pregunta, hermanos, a un creyente con fiereza, con malos gestos. No. A veces tenemos algunas cositas así y nos descuidamos de veras. Pero la sabiduría que tenemos dentro de nosotros dice que seamos amables. Dice que seamos buenos, benigna. No pensando en nada, cómo hacerle mal al vecino, ¿verdad? Como decía hace unos segundos, ¿cómo va a ser sabiduría de Dios cuando el hombre quiere matar un barrio porque ahí va a pasar con su cargamento? No, ¿verdad? No es posible, hermanos. Es benigna. La sabiduría de lo alto, dice el Señor, es llena de misericordia. No puede usted encontrar en este mundo creyentes que seamos ingratos, ¿entiende? No se va a encontrar. No hay. Porque dice la Biblia que en el versículo que mencionaba de 2 de Timoteo capítulo 3, gente, hombres ingratos, dice. Hombres sin afecto natural. Hombres crueles, dice la Biblia. No se puede encontrar en la sabiduría del Señor a personas y mujeres así. Tal vez no damos nada porque no tenemos nada, pero no vamos a hacer el mal tampoco, ¿entiende? Pero por lo general, los creyentes siempre tenemos algo para hacer, para dar. Y cuando hay necesidad de dar, demos. Porque esto nos enseña la sabiduría de lo alto. Demos a los demás y actuemos con los demás con misericordia. La sabiduría del cielo, hermanos, está llena de buenos frutos. ¿Sí? Dice la Biblia. Si la sabiduría es del cielo, todos nosotros debemos de tener buenos frutos. Y esos frutos, dice la palabra, debemos hacerlos con certeza. Y en esos frutos, dice el Señor, no debe de haber hipocresía. Si es sabiduría del cielo, no hay esa dificultad. Proverbios 3:14. Porque su ganancia de la sabiduría es mejor que la ganancia de la plata. Bueno, pero yo no quiero sabiduría, yo quiero mejor dólares, ¿verdad? La ganancia no es plata. Y sus frutos de la sabiduría del cielo, dice que es más grande que el oro fino. ¿Cuál prefiere usted? De estas sabidurías, quedarse con la terrenal nomás, porque no creo que esté pensando me gusta la diabólica, ¿verdad? Pero esta sabiduría tiene mucho oro. La sabiduría del cielo, hermanos, tiene mucha plata. La sabiduría de los hijos de Dios es inmensa para poder controlar todas nuestras necesidades. A Dios gracias por quedarnos juntos. Ya decía que veremos mañana la sabiduría del cielo hasta dónde puede llegar a nosotros.
Oremos. Padre, gracias nuevamente. Llegamos a finalizar lo que teníamos para el momento. Y gracias por todos los hermanos que siempre nos ven. Ayuda a los que se agregan, Señor. Siempre tenemos que reconocer a muchos hermanos que se agregan todos los días, puedo decir. Hasta hoy, casi todos los días se están agregando. Esperamos que otros lo puedan hacer y que usted también ponga su parte en su casa para estudiar la palabra. Dios ayuda a cada hermano para estas actividades preciosas, a introducirnos cada día más en la sabiduría que viene de ti. Danos protección. Ya hemos platicado algo con los hermanos de los falsos apóstoles, de los falsos profetas, en fin, de los que se encaminan solo para el mal. Guárdanos, apártanos de ellos. Apártanos, Señor, para que tu doctrina en nuestros corazones tenga una prioridad muy especial. Bendícenos para que tu palabra pueda iluminar todos los rincones de nuestro corazón. Que haya mucha luz de tu palabra en él. Señor, hay problemas aquí, pero son de esta tierra. Aquí se van a quedar esos problemas, oh Dios, entendemos. Pero mientras nos vamos contigo, también ayúdanos a resolverlos. Porque tenemos necesidad muchas veces de resolver los problemas de esta vida. Y esperamos que con tu grande amor, con esa insondable misericordia de ti, nos puedas bendecir. Aparta a cada hijo tuyo donde esté de todo el mal que Satanás quiere acercarnos. Esperamos que bendigas nuestro corazón, porque si en algo se ha descuidado, Señor, que puedas saber dónde y que podamos reparar también nuestros descuidos. Porque no vale la pena vivir en este mundo al servicio de Satanás. No hay razón, de ningún modo. Necesitamos vivir para la gloria y honra de ti. Así es que síguenos bendiciendo, Dios amado. Síguenos cuidando. Síguenos ayudando. Derrama lo que necesitamos, tus hijos, a donde estemos, todo lo que necesitamos. Para que haya también en nosotros muchas cosas que contar cada día. Así pues, en tus manos de amor una vez más, los gobernantes de nuestra tierra, que si ellos no van a ser cristianos, Señor, que al menos den la oportunidad de predicar en sus patrias esta bendita palabra. Queremos, oh Dios, que muchos de los que conocemos, oímos, vemos en alguna forma que te acepten, que te reciban a ti. Señor, yo te he dicho ya que lástima cuando un médico ha luchado tanto por otra persona y al fin se murió la persona, pero sobre todo si él va al infierno. Qué lástima, Señor. Ayúdale para que no sucedan estas cosas. Bendíceles, que ellos tengan esa libertad de pedir un libro de tu palabra y comiencen a leer. Comiencen a sentir, oh Dios, ese acoso malvado de Satanás, pero para apartarse de él. Así que toda esa gente que está, Señor, involucrada en estos problemas de salud,
esperamos que tú les bendigas. Cuídales. Cuídales en muchas cosas, Señor. Algunos no pueden con libertad viajar porque está lejos, no hay suficiente transporte, en fin. Están en lugares peligrosos, algunos de ellos, allá donde está su habitación, tienen que trasladarse. Y todo eso es problema para el ser humano. Pero ayúdales, Señor. Ayúdales. Pero nunca queremos dejar de un lado de decirte que nosotros queremos que sobre todo ayudes a su corazón a escaparse de los lazos del infierno. Ayúdales, Dios. Te lo estamos pidiendo en el precioso nombre de tu Hijo, nuestro bendito Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.